Una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, en la naturaleza de mi ministerio profético, es no tanto traer una palabra profética, sino traer una revelación profética para los tiempos que estamos viviendo. Escucha la diferencia. Hay una diferencia en que yo te diga, mira, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar y esto va a pasar. ¿Y de qué te sirve saber el futuro si ni siquiera sabes cómo vivir el día de hoy? Yo creo que uno de los problemas que han causado las muchas palabras proféticas es el aspecto de la promesa. Cuando que Dios prometió, a mí me dieron una palabra profética que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar esto, que Dios me va a dar lo otro. Entonces nos hemos acostumbrado a esperar que me llegue lo que Dios prometió y no he hecho nada en lo que tengo en la mano hoy. No me he acomodado hoy a lo que se supone que yo haga hoy. No he glorificado a Dios con lo que tengo hoy, porque estoy ansioso por lo que Dios prometió que me va a dar mañana. Sin embargo, yo no tengo mañana, pero yo tengo hoy. Entonces, por eso mi ministerio profético en su naturaleza no se sale de los parámetros proféticos de lo que concierne al llamado. Pero mi modus operandi o mi manera de entonces preocuparme de que para mí, ¿qué es más importante como profeta? Más que la profecía, para mí es más importante el que tú y yo sepamos qué hacer hoy. Hoy. Entonces, más que una profecía, posiblemente la palabra de ciencia y sabiduría son más importantes. ¿Por qué? Porque la palabra de ciencia te dice dónde está el problema, la palabra de sabiduría te da la solución al problema. Aunque no sepas lo que viene mañana, sabes qué tienes que hacer hoy. Y eso es sabiduría. Eso es andar en obediencia. Eso es entender lo que Dios quiere para mí hoy, porque yo sé que cada día tiene su propio, dice la Biblia, su propio afán. Amén. De hecho, cuando el Señor nos enseñó a orar, ¿qué nos decía? Danos hoy nuestro pan de ¿qué? El alimento diario. Nosotros nos hemos alimentado tanto proféticamente que no sabemos nada de lo que tenemos que hacer hoy, pero para mañana no lo sabemos todo. Lo que Dios prometió, no, que va a haber, no, que mira el llamado, mira el ministerio, mira el propósito, mira lo que Dios va a hacer y ya, yo sé que Dios va a hacer esto. Ahora, ¿y hoy qué tienes que hacer? La verdad que estoy perdido, no sé qué hacer nada hoy. Yo sé para qué Dios me llamó, pero si tú me preguntas qué tengo que hacer hoy, yo no sé qué hacer. Entonces, me he dedicado quizás un poquito a encontrar paralelos bíblicos que se comparan a los tiempos que vivimos hoy, para no necesariamente traer mucha predicación profética, aunque hoy les voy a traer una predicación profética, pero más para nosotros saber qué se supone que hagamos en medio de los tiempos. Amén. La oración del profeta es: aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer, no adelante de los tiempos, no en el pasado de los tiempos, sino en medio del tiempo, en ese día, en ese momento. Señor, aviva tu obra, lo que tú estés haciendo, dale vida a lo que estás haciendo, pero házmelo conocer. Yo quiero saber lo que tú estás haciendo, yo quiero saber qué está sucediendo en los ámbitos de Dios. Creo que la iglesia nos hemos sido un poquito expertos en los ámbitos de lo que concierne a la política, a la historia, la geopolítica, que es lo más que impacta la política moderna. Yo sé que muchos se complican la vida con las cosas que suceden en este país, en el otro país, en aquel país y allá y el otro. Y todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo es tan justo, somos tan justos que decidimos qué es bueno y qué es malo. Y entonces, basado en lo que yo creo que es bueno y malo, yo decido qué político es bueno, qué político es malo, yo odio a aquel y amo al otro. Y hemos decidido señalar y decir, pero esto para aquí, esto para allá. Se nos olvida que nada se mueve, nada se cae, nada se levanta y nada sucede a menos que Dios lo permita. Nos pasamos como cristianos diciendo Dios está en control, Dios está en control, pero nosotros nos pasamos toda nuestra vida controlando lo que pasa, controlando lo que va a suceder, controlando la mentalidad del otro. Queremos motivar a que aquel hermano piense igual que yo, especialmente en lo que concierne a política. Yo he visto gente tratar de influenciarme a mí. Tú sabías esto, tú sabías lo otro, y tratar de influenciarme a mí para que yo piense de una manera distinta, o por lo menos para que yo piense igual que tú. Y quiero decirte algo, hermano. Quiero decirte algo. Cuando yo me salgo de todo esto y veo desde lejos un poquito más el cuadro bíblico, me doy cuenta que ya la Biblia lo estableció todo.
Y que en la realidad la información más importante que yo pueda tener hoy es que Dios espera de mí hoy y no mañana. Y cuando yo empiezo a preocuparme por lo que Dios quiere que yo haga hoy, el mañana se convierte en algo de esperanza y no en un problema. He visto gente desesperanzada porque no sé lo que va a pasar. No sé si me voy a estar bien, no sé si voy a estar mal, no sé si me tengo que ir, no sé si me tengo que quedar, no sé si tengo suficiente dinero, no sé si pierdo el trabajo o si no pierdo el trabajo, no sé qué voy a hacer, no sé, ahora tengo esto, ahora tengo lo otro, ahora estoy enfermo. Entonces comienzan nosotros a pensar, a maquinar nuestra mente y es muchas veces hasta imposible no pensar en eso. ¿Cuántos aquí se preocupan? Amén. De hecho, ¿cuántas esposas se preocupan porque su esposo no se preocupa? Este hombre no le importa nada. ¿Verdad? ¿Cuántas esposas usted las ve? Ellas están tranquilas, las más felices, ¿verdad? Pero ¿cuál es su preocupación? Bueno, la preocupación mía es que esto puede explotar en cualquier momento y este hombre está plantado y no le importa nada. Entonces, usted quiere que él se preocupe igual que usted, que él le dé la misma, se vuelva loco igual que usted. Vamos a volvernos locos los dos. Entonces, el hombre dice, pues, si tú te vuelves loca lo suficiente por los dos, pues yo me quedo tranquilo, súfralo tú por ahora, ¿verdad? Hay esposos que son lo opuesto, ¿no? Que están preocupados de todo y la mujer tratando de calmarlos y ellos están volviéndose locos, ¿verdad? Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, nos volvemos un poquito desesperados y es imposible que no todos pensemos igual, pero sí es posible que todos entendamos que Dios quiere algo para ti hoy, no mañana, y que yo lo puedo recibir hoy, que yo lo puedo saber hoy. Entonces vamos a un paralelo bíblico. Voy a traer hoy una predicación profética, la cual la prediqué hace muchos años. Creo que van 10 años que comencé este tema y le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando? Y le dice, pues como siempre, la palabra profética siempre está de 5 a 10 años media adelantada y es ahora que estamos viendo cumplimiento de cosas que hemos profetizado antes. Por ejemplo, el avivamiento que Dios profetizó a través de nosotros en esta iglesia en el año 2012, lo hemos visto en estos últimos 3 años. Un gran avivamiento, la juventud se está convirtiendo por masa, se están bautizando. Y en la visión que Dios me dio en Honduras, justo cuando estaba en aquella montaña, me dice que va a haber un avivamiento y cuando llegue a la latitud que pasa por Indonesia, va a haber una pausa. Y en esa pausa, ¿verdad? En esa pausa, no sabemos qué va a suceder, pero luego va a terminar el avivamiento mundial. Pues resulta que están sucediendo cosas en Indonesia ahora mismo. Justo en el medio del avivamiento con estos jóvenes, en Indonesia se han levantado ciertas cosas que están levantándose contra los cristianos y contra Israel. Como que están poniéndole una pausa al avivamiento. Esto lo hablamos en el 2012, estamos en el 2025. Y yo miro hacia atrás y yo digo, wow, Señor, eres extraordinario, ¿verdad? En lo que dices. Entonces, mi preocupación no era que yo iba a saber que esto iba a suceder, era que yo iba a hacer entonces, en el 2012. Porque imagínate que en el 2012 yo me planto a hacer nada porque estoy esperando un avivamiento que sucedió en el 25. Eso es el problema de Apocalipsis. Apocalipsis no es para tanto interpretarlo y saber qué es lo que sucede, es para verlo suceder y gozarnos de que la redención se acerca. Entonces, esta predicación profética de hoy está basada en el foso de los leones de Babilonia. Quiero ir de vuelta a Babilonia porque ahí comienza todo. El primer orden mundial que existió en la historia comienza con Babilonia. De hecho, cuando estudiamos la historia en la escuela, ¿verdad? O en las universidades, se considera Babilonia y el imperio medo-persa, que vino justo después del imperio babilónico, se considera la cuna de la civilización. ¿Por qué la cuna de la civilización? No era porque tenían tecnología, sino porque tenían una manera de administrar a la gente, al gobierno, de una manera que hasta el día de hoy estamos utilizando los mismos conceptos que se utilizaron en ese tiempo. Por consiguiente, hasta el día de hoy los historiadores llaman y catalogan este aspecto histórico desde el punto babilónico
hasta el punto y el tiempo donde los medo-persas comenzaron los primeros órdenes mundiales como la cuna de la civilización. ¿Ok? Y lo vemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano cayó como imperio, Roma como el orden mundial que controlaba todo el mundo conocido de aquel tiempo, era controlado por Roma. Roma cae, supuestamente cae el Imperio Romano, ¿verdad? Ya Roma no ordena a todo el mundo, cada país tiene su propio gobierno, pero la manera en que cada país se gobierna, escuche bien, la manera en que cada país se gobierna, independientemente de que ese país sea comunista, socialista o que sea un país democrático, ¿verdad? Que haya democracia, independientemente, todos los países tienen un sistema en el cual a usted le cobran una taxación a cambio de un servicio. Usted va a Rusia, en Rusia la gente, todo el mundo tiene ahí hay un comunismo, pero también hay representación de diferentes zonas en un tipo de senado o congreso. Aunque sean comunistas, sigue sirviendo un proceso en la cual tú le das al gobierno un costo, un pago para que el gobierno haga carreteras, haga servicios médicos y haga cosas para devolverle al pueblo un servicio. Eso significa representación por taxación. Cada uno de nosotros tenemos a alguien que nos representa en un congreso, ¿verdad? Y ellos se supone que hablen por nosotros, ¿ok? Aquí pensamos que tenemos democracia. Cuando no existe la democracia, tenemos una pseudo-democracia. Hay alguien que me representa a mí, pero no dice lo que yo quiero, dice lo que esa persona quiere. Por lo tanto, se representa a sí mismo y no necesariamente al pueblo. Ese es el problema de esta nación. Ok, ese sistema de gobierno lo establecieron desde mucho antes los medo-persas y hasta los romanos. Cuando cae el Imperio Romano, su manera de gobernar persistió. Entonces, ¿verdaderamente cayó el sistema o no cayó el sistema? El sistema persiste. ¿Ok? El sistema persiste. Por eso cuando venga Jesucristo, que es la roca en la visión que tuvo Nabucodonosor, que viene del cielo y destruye todos los imperios del hombre, todas las ideas del hombre de gobernanza quedan sometidas al suelo, quedan destruidas, y la única idea y la única manera verdadera de gobierno existe a través de Jesucristo. Amén. Entonces, el foso de los leones para mí es un paralelo de cómo nosotros debemos de sobrevivir, sobrepasar y cómo nosotros podemos enfrentar el próximo gobierno mundial, ¿ok? El próximo y el último orden mundial que se acerca. Amén. Lo voy a decir así para que lo entienda. ¿Ok? Han habido varios órdenes mundiales. El orden mundial que fue profetizado por la visión de Nabucodonosor fue hasta el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque esa es la historia del mundo ya profetizada en el libro de Daniel. Impresionante este libro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El próximo orden mundial que se levanta es el que está profetizado en Apocalipsis conjunto con Daniel. Por lo tanto, es el último orden mundial. El que posiblemente nosotros veremos. La pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos enfrentar lo que viene? ¿Cómo tú y yo podemos enfrentar este nuevo orden mundial y que se supone que yo haga en medio de los tiempos? ¿Ok? Vamos directo ahí rapidito, vamos a Daniel capítulo 6 y vamos a cubrir 4 puntos importantes que yo creo que están escondidos aquí, en los cuales nosotros podemos aprender de Daniel, cómo yo me puedo posicionar y qué actitud Dios espera de mí en medio de lo que viene. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? Porque aunque a pesar de que esto sea un aspecto profético y la gente se intimida por estos aspectos de escatología, no se intimide porque en realidad es algo que Dios ha pedido de nosotros todo el tiempo. La gente piensa que cuando hablamos de escatología, pues todas las demás cosas bíblicas se pusieron hacia un lado y ahora yo tengo que prepararme porque Cristo viene. Yo quiero decirte algo, si tú tienes que prepararte porque Cristo viene, tú tienes un problema serio. ¿Ok? En realidad, lo que concierne a preparación no tiene que ser porque yo estoy mal o porque me falta algo que no tengo. Es cuestión de actitud. Estaré yo en una actitud reverente para recibir a mi Señor. En cuanto a si me voy o no me voy, ¿eres salvo o no eres salvo? Aquí no hay intermedios. No hay intermedios. Por consiguiente, el prepararte para que no te quede es un concepto prácticamente antibíblico en ciertos aspectos. Hay muchos versículos bíblicos que como que no. El prepárate para que no te quede es simplemente salva.
Recibe a Cristo para que seas salvo. Es lo mismo. Si tú no eres salvo, no te vas. Eso es todo. Entonces ese es el único aspecto preparatorio que pudiera existir en lo que concierne a la venida de Cristo es, tú eres salvo. Tú estás seguro que eres salvo. Y si no, resuelve ese problema y no esperes. Hazlo hoy. ¿Ok? Ay, pero si el Señor se atarda en 2000 años y no llega, yo creo que yo tengo tiempo. Pues entonces el asunto no es que queremos ser salvos porque yo le tengo miedo al infierno. Yo quiero ser salvo porque Él se merece toda gloria, toda exaltación. Él se merece toda la alabanza. Y ese es el problema. No hemos sabido predicar el evangelio. Hemos predicado infierno y gloria. Se nos olvidó predicar que no es infierno ni gloria, es Cristo. Él es todo, Él es vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es lo todo. Entonces no tiene que ver con gloria ni infierno, tiene que ver con Cristo. ¿Ok? Y una vez yo tengo a Cristo, yo tengo gloria, yo tengo vida eterna. Y si no lo tengo a Él, no tengo ni gloria ni tengo vida eterna, hay una muerte eterna. Entonces el centro es Cristo, de la decisión es Cristo. ¿Ok? Entonces, leyendo Daniel 6, yo entiendo que para la iglesia de hoy se nos levantan y se nos posicionan unos eventos de bendición. Unos eventos en los cuales nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Y nosotros vamos a ver a Dios manifestarse de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Más que a nivel congregacional, yo creo que va a haber unos eventos personales. Unos eventos entre tú y Dios. Esos son los eventos entre tú y Dios que te fortalecen, que se te ponen tus raíces verdaderamente en Cristo, para que cuando vengan los momentos difíciles no te arrastre, el agua no te arrastre, para que tu casa esté en la roca y no esté en la arena. ¿Ok? En el capítulo 6 de Daniel ya no está Nabucodonosor reinando, ahora está un rey que se llama Darío. ¿Ok? El reino ha crecido. Hay un orden mundial. Todo lo que existe en el mundo conocido de aquel momento, todo lo que se conocía de aquel momento era gobernado por esta gente, por el imperio babilónico, el cual ya se estaba moviendo hacia el imperio medo-persa, en un proceso ya de transición. Primer orden mundial que existe en la historia de la humanidad. Darío, en su deseo de desarrollar un sistema eficiente para poder gobernar, un reino tan grande, se ve obligado a tomar una decisión y convertir su manera de gobernar en un sistema de gobierno. Escuche esto. Hay un orden mundial, pero alguien tiene que mandar, alguien tiene que decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces Darío se ve, pero esto es demasiado, yo no puedo gobernar todas estas provincias y decidirlo todo. Aquí todo el mundo viene con los problemas, entonces empieza a delegar. Cuando empieza el proceso de delegar, se supone que se crea un sistema donde yo mando, pero el sistema tiene que ser el que opera. ¿Ok? Daniel 6. Para un control eficaz de su reino, versículo 1, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. ¿Ok? Sátrapas no es una palabra para simplemente de domingo. O sea, es un gobernador. Así de grande era el área que él tenía que controlar. El reino conocido, todo lo que era conocido era eso. Necesitaba 120 gobernadores. Para manejar los gobernadores, él decide poner 3 administradores. Uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. ¿De quiénes eran los intereses? No eran los del pueblo. Ve la diferencia. Ve cómo evoluciona los reinos del mundo. Evoluciona. Comienza todo buscando el interés de un solo hombre. Eventualmente el hombre evoluciona en su gobierno hasta el punto que ahora supuestamente nosotros tenemos un gobierno que busca el interés del pueblo. Digo supuestamente porque usted y yo sabemos que eso no existe ya. ¿Ok? Si con tanta ciencia, con tanta sabiduría, con tanta historia, tú pensarías que el hombre aprendió a gobernarse a sí mismo. Cuando vemos los tiempos de hoy, en el 2025, estamos viendo tantos países siendo gobernados por un hombre, donde el único interés de las decisiones políticas es las de ese hombre, las de una persona. ¿Ok? Aquí hay mucha gente que viene a este país huyéndole a ese sistema.
Porque eso es lo que tienen en sus casas, eso es lo que tienen en sus países. Dictaduras y cosas así, ¿verdad? Entonces, para el control, estos sátrapas tienen que buscar los intereses del rey. Ok, ¿dónde me quedé? Perdón. Ok. Ok. Y tanto, estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto, escuche bien, se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Él es el que manda. Aquí los intereses son los míos, pero yo voy a poner a Daniel encargado de todo. Primer punto. En medio de un sistema, globalista, en medio de un sistema, el que tú vivas, en medio del gobierno, en medio del sistema político en el cual tú vivas, nosotros los cristianos tenemos que distinguirnos en lo que nos toca hacer a nosotros. Yo no estoy ahí para cuestionar si vivimos un comunismo, un socialismo o qué es lo que vivimos. Dios me puso en ese lugar. Yo vivo en este país. Yo no voy a pensar cómo yo voy a vivir bajo lo que yo quisiera vivir en otro país. No, Dios me puso en este. Este es mi lugar, esta es mi casa, este es mi pueblo, este es mi país, este es donde yo vivo, es aquí donde yo desarrollo mi familia. Yo tengo que ser responsable aquí. Cuando yo voy a mi trabajo, yo lo tengo que hacer bien. Yo tengo que hacer lo mejor en mi trabajo. ¿Sabe por qué? Porque yo no trabajo para el hombre, yo trabajo para Dios. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hacemos como si fuese para Dios. Entonces yo tengo que hacer las cosas bien porque yo tengo que dar testimonio de Dios. De hecho, cuando escuchamos cuidad vuestra salvación con temor y temblor, cuando leemos ese versículo y nos quedamos solamente en ese versículo, la gente dice tienes que cuidarla porque la puedes perder. No, léelo completo. Cuando tú lees el capítulo completo, significa que el mundo necesita ver un testimonio de lo que es un verdadero cristiano. Y se le dice al cristiano, cuida tu salvación. En hecho, se le está diciendo, cuida tu testimonio. ¿Para qué? Para que el mundo vea que tú y yo tenemos la luz. Para que el mundo vea que tú y yo somos salvos. Para que todo el mundo vea que tú y yo tenemos la contestación. En realidad, cuando tú lees el capítulo completo, no tiene que ver con perder algo que Dios te dio. Tiene que ver con que tú y yo demostremos al Dios que verdaderamente amamos. Que demostremos verdaderamente la libertad que tenemos. Para que el mundo vea, para que aquellos puedan ver. Entonces, cuando nosotros leemos el contexto completo, cuando yo leo esto, yo me estoy encontrando que Daniel no está cuestionando un gobierno que es prácticamente demoníaco. Esta gente son locos, esta gente asesinan y matan a quien le dé la gana. ¿Por qué? Porque ellos son los que mandan. Y de hecho, Daniel está ahí porque se metieron en su país, se llevaron a todo. Se posesionaron a Israel, tomaron a Jerusalén, destruyeron todo y se llevaron toda la gente y él está exiliado en este lugar. Pero ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel a través de Jeremías antes de llevárselos a Babilonia? Cuando lleguen allá, construyan casas, siembren viñas, preparen el lugar, dejen ese lugar mejor que como lo encontraron. Y yo veo gente que llega a un lugar y porque como no le gustan las cosas, destruyen todo para que cuando yo me vaya se queden con el problema. El cristiano no es así. El cristiano renta una casa dañada y cuando se la entrega al dueño se la entrega arreglada. El cristiano le prestan un carro dañado y cuando lo devuelve está arreglado. Le prestan el carro sin gasolina y lo devuelve con el tanque lleno. El cristiano llega a un lugar donde no hay comida y le da de comer primero. El cristiano hace los lugares donde quiera que vamos mejor. Uno de los salmos de uno de mis cánticos dice: bienaventurado el hombre cuyo Dios es Jehová. Aunque pasara por el desierto, lo convertirá en manantiales. Entonces, el primer punto es que en medio de cualquier sistema que se levante, que de hecho el que se le va a levantar es un sistema global, Dios no nos está pidiendo a nosotros que empezamos a reprender el sistema global y a levantar guerras espirituales, a reprender demonios y a tumbar todo eso. Está profetizado. Es como yo levantarme contra un anticristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que no se va a levantar el anticristo. Hermano, too late. La misma Biblia dice que ya el espíritu del anticristo existe.
Y yo veo gente que quieren hacer guerras espirituales contra palabras que ya están profetizadas. Yo no estoy de acuerdo con un gobierno mundial. Yo no estoy de acuerdo con un aseguro que no. Y yo no voy a seguir las leyes de este hombre en que van en contra de Dios. Pero va a ser un sistema en el cual yo tengo que caminar por un tiempo. Y yo voy a glorificar a Dios en medio de ese sistema. ¿Ok? Y yo voy a ser un buen empleado. Y yo voy a pagar mis taxes. Y yo voy a hacer todo lo que me pidan correctamente. ¿Cuál es la línea que yo no cruzo? Yo lo voy a hacer todo bien. ¿Ok? El segundo punto es que cuando nosotros lo hacemos todo bien, nosotros lo hacemos todo en responsabilidad. Nosotros desatamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es incompatible con la justicia del hombre. ¿Cuántos lo han visto por lo que está sucediendo en esta nación? ¿Verdad? Ahora no se sabe qué baño ni utilizar, no se sabe quién es mujer y quién es hombre. Y si tú le dices a alguien que es mujer que es hombre, o un hombre que es mujer, te puede caer arriba, darte una pela. Yo soy they. ¿They? Entonces, Dios no me ha llamado a que odie a este tipo de personas. Yo tengo que amar a estas personas. Pero es contraproducente con la justicia de Dios. Y necesitamos una sabiduría extraordinaria de parte de Dios. Aún tenemos que saber amar a este mundo porque está difícil amarlo. Pero tenemos que hacerlo. Dios nos ha llamado a cómo amar a este mundo, ¿ok? Y ser luz en medio de tinieblas. Entonces, el segundo punto, la justicia de los hijos de Dios causará celos. Y estos son los celos que llevan a cambiar las leyes del gobierno. Escuche bien. Usted pensaría que muchas de las leyes que están ahora es simplemente por un sistema que viene porque son pecadores. No, señor. Gran parte de las leyes que vienen en contra de lo que es moral viene por resultado de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que es un hijo de Dios hizo algo bien y a los del mundo y a los satánicos le ofendió. Vamos a leer. Versículo 4. Entonces los administradores, los sátrapas, empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿Ok? Escuche bien, lo que sucede aquí es irrelevante al manejo de un gobierno. Pero sucede por celo a un hijo de Dios. Eso es lo que esperamos que suceda en el nuevo orden mundial. Leyes que no tienen nada que ver con gobernar, pero están ahí simplemente porque hay alguien que es un hijo de Dios y yo quiero detenerlo. Escucha lo que sucede ahora. ¿Ok? Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso, ¿cuál fue la conclusión? ¿A qué conclusión llegaron? Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¡Ja! Yo puedo poner una ley de cuántos taxes tú tienes que pagar, una ley de qué seguro médico tú tienes que poner, una ley de a qué velocidad puedes ir en la calle, una ley. Pero cuando un hijo de Dios hace las cosas correctamente, los del mundo se ofenden, ¿ok? Y este orden se va a ofender. Y entonces van a hacer leyes que tienen nada que ver con gobierno. Su único propósito es ofender a los hijos de Dios. Eso es todo. Para que entonces tú tengas que hacer algo en contra de tu propia moral y de tu propio principio. Ellos determinan, este hombre es perfecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la ley que tiene que ver con la ley de su Dios. Es en el único lugar donde lo podemos tumbar. ¿Ok? Estos administradores y sátrapas fueron de un común acuerdo al rey. Le dicen al rey, que viva el rey para siempre, rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto a los preceptos, sátrapas y consejos y gobernadores. ¿Sabe cómo hablan los políticos? Hemos convenido que su majestad debiera emitir y confirmar un tremendo decreto ahí que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea a usted, su majestad. Al foso de los leones. ¿Cuál es la contestación del mundo ante un hombre justo, ante un cristiano que lo hace todo bien? Un foso de leones.
¿Ok? ¿Cuál es el foso de leones moderno que nosotros tenemos hoy? Hay que sacar a la Biblia de las escuelas, hay que sacar a Dios de la educación de los niños, hay que sacar a todo lo que tenga que ser cristiano es malo. Todo lo que tenga que ver con Cristo es malo. De hecho, no le hacen la guerra a otras religiones, pero al cristiano y a la religión cristiana le van a hacer la guerra. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que usted diría, wow, Pastor Maelo, esta predicación profética va a cuesta abajo, porque esto se ve difícil. No, nosotros no hemos visto la gloria de Dios como la vamos a ver. ¿Cuánta gente quiere ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios en su vida personal? ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando el mundo se levante contra ti, tú vas a ver. Aunque un ejército se levante contra mí, no temeré mal alguno, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. A veces no sabemos que Jehová está con nosotros hasta que no se levanta un enemigo. Entonces, cuando yo veo que el enemigo toma temor, yo digo, ay, sí, es que yo tengo a Jehová conmigo, no me había dado cuenta. De hecho, yo tuve una experiencia, la he contado aquí antes, la voy a repetir rapidito. Un joven que se burlaba de mí en la universidad, porque yo era cristiano. Él era el que vendía la marihuana en toda la universidad, tenía un carro nuevo. Ok, pues sí, era el marihuanero del barrio. Y ese hombre tenía carro nuevo, yo con mi carrito viejo, pero él le iba mejor que a mí porque tenía lana, como decíamos en Puerto Rico, ¿verdad? Pero se burlaba de mí porque era cristiano. Ok, decía que era ateo y no creía en Dios. ¿Sabe cuándo creyó en Dios? El día que yo me quedé ese fin de semana, yo nunca me quedaba, ok, y salió llorando y corriendo para mi cuarto. Me dice, ay, Maelo, tienes que hacer algo, por favor, ayúdame. Y yo, ¿qué pasó? Hay un demonio en mi cuarto y me quiere matar. Vino un demonio a matarlo. ¿Ok? Porque se metió con una muchacha que eran brujos. Y allá le hicieron una maldición y allá fue un demonio a matarlo. ¿Ok? Cuando yo traté este caso con él y Dios se mostró poderoso en esa situación. Este hombre se convirtió. ¿Por qué se convirtió? Porque entendió que existe un Dios. Pero tuvo que aparecer un demonio primero. Yo no le tengo miedo a esto. Yo no le tengo miedo a las malas noticias. Yo creo que, iglesia, nosotros tenemos que celebrar estos momentos. Yo le estoy diciendo, iglesia, que sí, viene gobierno mundial, vienen difíciles, vienen leyes que van a ser bien anticristo. Y yo le voy a decir, usted y yo vamos a estar bien. ¿Sabes qué? Tus hijos van a estar bien. Tú sabes, no tengas miedo, simplemente haz tu trabajo bien, sé responsable en tu casa, sé responsable en tu escuela, en tu trabajo, en todo lo que tú haces, hazlo bien, hazlo correcto, hazlo en honor a Dios y Dios te va a cuidar de cualquier león que se levante contra ti. Amén. Ok. Anyways, para avanzar, se levantan estos hombres. ¿Cuál es la contestación del mundo? Leones. Hay que mandarle los leones a los cristianos. Hay que terminar contra ellos. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Ellos se dan cuenta que Daniel, esa línea no la cruzó. Era el mejor administrador. Él manejaba el dinero mejor que nadie. Tomaba las mejores decisiones, era responsable en su trabajo, hasta el punto que el rey decide, yo tengo que poner a este hombre encargado de todo. Este hombre está tremendo. O sea, en lo que concierne a empleados y administradores, es el mejor. Ok, ¿no se parece eso al caso de José en Egipto? ¿No es eso lo que Dios nos está diciendo a nosotros en la Biblia? No es que te levantes contra un gobierno porque es anticristo, porque es lo que sea. No, es donde tú vives, es donde tú comes, es donde te pagan el cheque, es donde te dan es el sistema en el cual Dios te permitió vivir. La pregunta es, ¿vamos a hacer luz o no vamos a hacer luz en medio de ese sistema? Yo puedo criticar este gobierno y este sistema todos los días hasta que me convierta color violeta. O yo puedo decidir hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas y ser luz en medio de esta situación. Eso es lo que yo puedo tomar la decisión. ¿Y sabes qué? Una vez yo tome esa decisión, yo voy a ser bendecido. A mí no me va a faltar nada. Y no importa la decisión que tome el gobierno, los leones no pueden. ¿Ok? ¿Qué se encuentran? A Daniel orando 3 veces al día, dándole rodillas al Dios verdadero. No se arrodilló ante la estatua del rey, no se arrodilló contra nada de eso. Siguió haciendo lo que él sabía que era correcto. Fue responsable con los negocios que le tocaban a él, pero siguió adorando a su Dios. Él sabía qué línea no cruzar. El problema de la iglesia moderna, escuche bien, el problema de la iglesia moderna es que no estamos sólidos en la palabra de Dios.
Y como escuche bien, y me da mucha pena decirlo, que la generación cristiana, todas las generaciones cristianas, se cree que esta es la más analfabeta bíblicamente. La generación cristiana que menos conoce la Biblia es esta generación. Cuando hay cristianos que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. ¿Ok? Cuando hay cristianos que, bueno, dice que son cristianos. Cuando hay gente que son de la religión cristiana que dicen que la Biblia habla verdad, pero que no toda la Biblia es verdad. Estamos hablando de una generación que está completamente fuera de base. ¿Ok? Y bajo esas condiciones, ¿cómo tú crees que vamos a sobrevivir? ¿Quién sobrevive bajo esas condiciones? Dígame usted. Sino los que estamos sólidos en la palabra. Los que sabemos qué línea no cruzar. Cuando tú borras las líneas de los preceptos de Dios, cuando llega el momento donde tú parar, tú no sabes dónde parar, pero el cristiano sabe, no, ahí yo no me adoro, ahí yo no adoro, ahí yo no me doblo, ahí yo no doblo rodillas, yo doblo rodillas solamente ante el único, verdadero y poderoso Salvador Jesús. Y el cristiano que no tiene fundamento bíblico no tiene líneas para saber dónde detenerse. Entonces no puede operar en el mundo correctamente. ¿Por qué? Porque en el mundo hace lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque no sabe qué líneas no cruzar. Pero cuando yo tengo a Cristo, yo tengo al Espíritu Santo, la Biblia dice, yo les enviaré al Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Él me va a guiar. Él me dice qué línea no cruzar. Y la palabra de Dios me sostiene. ¿Ok? El punto número 3, escuche bien, y este es bien interesante. Aunque los gobernadores, escuche bien, aunque personas, el jefe, el director, alguien que esté sobre usted en su trabajo, en la escuela, donde sea, aunque los gobernadores se den cuenta de su error, aún así van a caer ante su propio sistema. ¿Ok? El versículo 13. Ese fue el punto 3, que aunque los gobernadores se den cuenta, aún así, una vez el sistema está establecido, ellos sucumben ante ese sistema. Eso fue lo que le pasó a Darío. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, o sea, ya le están tirando ahí una notita. No toma en cuenta su majestad, ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey lo escuchó esto, se deprimió. Escuché bien, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Hasta el punto que Daniel termina en el foso de los leones. Y no fue él el que hizo el edicto. Y no fue él el que dijo, yo voy a estar aquí, todo el mundo me tiene que adorar la estatua mía o me tiene que adorar a mí por 30 días. Y no que el gobierno tiene el derecho y que esto se estableció para buscar los intereses de quién era al principio. Las sátrapas, los intereses de quién buscaban. Los del rey, ¿no? No los del pueblo, los del rey. Pero cuando se mete un hijo de Dios, comienzan a cambiar las leyes. Y cuando comienzan a cambiar las leyes, Dios en su infinita sabiduría hace que su propio sistema se los coma. ¿Qué hace el sistema del hombre? El mismo rey Darío sucumbe ante su propia ley. No pudo salvar a su amigo Daniel. ¿Dónde termina Daniel? En el foso de los leones. ¿Qué sucede en el foso de los leones? Que Daniel pasó una noche protegido por los leones. Porque afuera estaban aquellos locos por matarlo. Pero con los leones, no, con los leones estaba bien. Estaban los gatitos allí. No lo tocaron. No afectaron a Daniel. No impactaron su vida, no hicieron daño contra él. Y yo me encuentro que la Biblia me dice a mí que en medio de estas situaciones de gobierno, que en medio de estas situaciones los 3 jóvenes no fueron quemados en el horno de fuego. Daniel no fue comido por los leones. Dios levanta una protección sobre los que le aman. José no murió en la cárcel. José no murió en la fosa donde lo tiraron sus hermanos. ¿Que le dolió? ¿Que le afectó? Seguramente. ¿Que en la cárcel la comida no era buena? Sí, seguro. Daniel no. José no comió bien en la cárcel. Posiblemente, sin embargo, terminó manejando la cárcel.
ordenando la cárcel. José termina siendo el segundo en comando en Egipto. Daniel termina siendo el segundo en comando en Babilonia y el imperio medo-persa. ¿Qué me está diciendo el Señor a través de la Biblia? Que nosotros, los hijos de Dios, vamos a salir triunfantes ante este problema que estamos viendo. Que aunque se levanten leyes que estén a favor de la inmoralidad, aunque se levanten leyes que estén en contra de lo que tú y yo predicamos, aún en medio de esas leyes, tú y yo vamos a salir triunfantes. Y Dios nos va a vindicar y tú y yo vamos a ver la gloria de Dios. Yo le estoy diciendo, iglesia, que el mensaje profético de hoy no es que te dobles ante lo que está sucediendo. No es que busques cómo acomodarte. No es que busques cómo la iglesia se puede acomodar a esta sociedad para no ofenderlo y poder seguir predicar el evangelio. Mire, hermano, olvídate que se ofendan. Vamos a vivir la verdad. Vamos a hacerlo todo bien. Vamos a ser rectos delante de Dios. Que de los leones se encarga Dios. De los leones se va a encargar Dios. Él se va a encargar de lo que va a suceder. Yo veo una protección extraordinaria sobre los hijos de Dios. Yo veo dos iglesias. Una iglesia que está tan atemorizada de lo que pueda suceder que prefiere irse del lado del mundo para que los vean como sus amigos. Y de hecho, esa es la iglesia que nos va a acusar a nosotros. Los que hoy son nuestros hermanos son los que nos señalan mañana. ¿Dónde lo encontró usted esto, hermano Maelo? Usted diría. Pues en Mateo 24. ¿Qué dijo Jesucristo? Llegará el momento que se traicionarán entre ustedes. ¿What? El mismo Jesucristo nos dijo que la traición no viene del mundo. Quien me va a meter a mí a la fosa de leones no va a ser los del mundo. Son otros que eran cristianos, que se llamaron cristianos, pero que no tenían una línea, no sabían qué línea no cruzar. Yo sé qué línea no cruzar. Digamos, si usted no sabe qué línea no cruzar, levante la mano. Yo sé mi línea. ¿Usted tiene su línea? Yo no veo mano. ¿Qué es esto? Usted tiene su línea. Mi línea se llama Cristo. Mi línea se llama, yo tengo a Cristo y esa línea nadie me la cruza. A Él solamente yo le doblo rodillas. A Él, con eso yo no me comprometo. Él es mi fundamento. Mira, yo voy a hacer todo bien en mi trabajo. Y si me cuesta mi trabajo, me tienes que votar. Porque yo no estoy viviendo, o yo no soy lo que tú quieres. No tengo el sexo que tú quieres. O no tengo un pronoun que tú me estás buscando. Y me tienes que votar del trabajo. Mira, vótame. Que de los leones se encarga Dios. Y ese es el punto número 4. En medio de todos los leones, nosotros veremos la salvación. El último punto, y voy a cerrar. Si nosotros estamos dispuestos a caminar en los primeros 4, a darle gloria a Dios, a ser responsable con nuestras vidas y vivir vidas que son ejemplo y un testimonio vivo de lo que es un cristiano, nosotros vamos no solamente a ver que va a causar celos en el mundo y se van a levantar estas leyes, ¿verdad? Vamos a ver la salvación de Dios, vamos a ver milagros extraordinarios en nuestra vida, protecciones de Dios en enfermedades, cosas. Le estoy diciendo milagros que muchos profetas le dicen, mira, Dios va a hacer esto. No es que Dios lo va a hacer, es que tú lo vas a causar. Quien va a causar el milagro eres tú. Quien va a causar el celo contra el mundo eres tú. Somos nosotros. Es la justicia de Dios a través de mí, a través de ti, que causa el celo, que causa las leyes, que causa el problema. Y Dios viene con la salvación para ti y para mí. Tiene que salir de nosotros. De hecho, cuando él gritaba decía, yo te voy a dar de beber y de tu cuerpo saldrá como qué. ¿De dónde fluye el agua viva? Si no es de aquí, de nosotros. O sea, cuando yo tengo vida en Cristo, yo llevo vida donde quiera que yo voy. Es allí, escucha bien, es allí. Luego de todo esto, que mi último punto hoy para cerrar esta predicación es que entonces, cuando lleguemos a esa condición, Dios va a hacer revelar los secretos que aún no conocemos. Porque luego de esto, cuando usted lee capítulo 8, estamos en el capítulo 6 de Daniel, ¿verdad? Nos metemos en capítulo 7, el 8, y cuando llegamos al 9, ¿qué nos encontramos en el capítulo 9? Si no es la gran profecía sobre las 70 semanas de Israel. Mire, Daniel salió del foso de los leones, en buen puertorriqueño, salió prendido. Ese hombre empezó a recibir unas revelaciones extraordinarias de parte de Dios.
Las 3 veces que oraba al día tiene que haber sido algo extraordinario. Empezó a tener visiones. Empezó Dios a elevarlo a lugares. Comenzó a ver todo el resto de la historia del mundo. Hasta el día de hoy, todo lo que este hombre reveló, lo hemos visto. ¿Cuándo pasó? Después del foso de los leones. Y yo veo gente que quiere profetizar y quiere ver milagros y quiere ver cosas, pero no quieren foso de leones. Dios nos está llamando, iglesia, a ser responsables, a dar testimonio, a entender que lo que viene va a ser mejor. Yo no puedo depender que las buenas noticias vengan de mi trabajo, de que mi cheque sea más grande, de que mi casa sea más linda, de mi carro sea más brilloso. Yo no puedo depender de esos embelecos. Yo necesito depender de que yo sea luz en medio de tinieblas, ver la gloria de Dios. Porque a fin de cuentas es allí donde Él va a desatar su voz a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que no cruzaron la línea. Escuche bien, porque es esto importante. Y esta es la parte de esta predicación profética. Es cuando otros que cruzaron la línea necesitan a alguien con autoridad que declare sobre sus vidas para que haya salvación y misericordia. Usted dirá, ¿pero qué es esto? ¿De qué habla el pastor Maelo? Ya. Daniel tenía autoridad. De hecho, cuando se lea usted el capítulo 6 en adelante, el 7, el 8, usted va a ver que el ángel le dice, Daniel, porque tú eres muy apreciado para Dios. Esta revelación te es dada porque Dios aprecia, tú eres apreciado delante de Dios. Y yo veo gente aquí que son apreciados delante de Dios. Yo veo gente aquí que son preciosos delante de Dios. Y hay gente que ya no puede ni orar. Y hay nuestros hermanos que cruzaron la línea y no saben ni cómo volver. Y va a requerir de alguien lleno de autoridad que pueda profetizar y declarar sobre esas vidas para que Dios extienda su mano y los salve. Ya. A veces pensamos que todo tiene que ver con nosotros. Pero somos nosotros los que hemos caminado por foso de leones, los que a final de cuentas vamos a profetizar con poder. Y vamos a hacer declaraciones poderosas para que Dios extienda su mano y haya la salvación en familias, en personas que cruzaron la línea, a los cuales Dios marcó su corazón y hoy no saben cómo volver. Y somos nosotros los que vamos a declarar sobre esas vidas y veremos milagros extraordinarios. Sobre familiares, usted va a declarar sobre familiares, usted va a declarar sobre personas, usted va a ir a lugares de personas que usted no conoce y usted va a hacer declaraciones poderosas en la vida de personas que usted no conoce. ¿Por qué? Porque Dios te ve como algo preciado para Él. Dios ve algo extraordinario para Él. Porque Dios te aprecia y dice, te voy a utilizar como mi voz. Quiero utilizarte como mi herramienta. Y quiero que por tu voz tú declares la salvación de mi hija que está perdida. La salvación de mi hijo que está perdido. La salvación de aquella familia que se separó. Es la salvación de este, de aquel, del otro. Algunos declararemos sobre gobiernos. Algunos declararemos sobre países. Otros declararemos sobre regiones. No para que desaparezca un orden mundial, sino para que haya salvación en medio de la perdición. Sino para que haya luz en medio de tinieblas. Sino para que haya victoria en medio de las derrotas del mundo. Le iba a leer el versículo de cerrar, pero quiero decirle lo siguiente. Al final dice el Señor en Apocalipsis 11. Porque fue expulsado Satanás, el acusador. Dice, ay los de la tierra, lo que le viene. Dice, ay los de la tierra, lo que le viene. Pero aquellos que vencieron, esos somos nosotros, los de la fosa, los que salimos de fosos de leones. Los que vencieron. Han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Mi testimonio es que Él me salvó del pecado.
Él me salvó de mí mismo. Él me salvó del foso de leones que me tiró el mundo. Él me dio una línea para no cruzar. Y hoy yo declaro, para la gloria de Dios, la salvación a quien lo necesite. Póngase de pie, vamos a orar. Has hablado a tu pueblo, Señor. Hemos contestado una pregunta intrigante y necesaria. ¿Qué se supone que haga el cristiano en cuanto al nuevo y último orden mundial? Y Señor, sabemos qué tenemos que hacer. Sabemos qué líneas no vamos a cruzar. ¿Cuántos se atreven a decir conmigo hoy? Solo a ti, Señor, adoraré. Solo a ti daré gloria. Yo sé qué línea no cruzar. Seré responsable. Ayúdame a ser un ejemplo de un ciudadano responsable. Ayúdame a ayudar al vecino. Ayúdame a bendecir a aquel que, aunque me odia, aunque sea de un partido contrario o piense contrario que yo, ayúdame a estrechar la mano. Ayúdame a olvidar mi política, mi religión y mis opiniones. Y ayúdame a que mi mente se enfoque solo en ti, Señor. Porque solo tú mereces gloria. Y hoy, Señor, te pido que me ayudes a hacer luz en medio de tinieblas.